las películas clásicas y aún hoy en día casi no se usa, pero sigue presente. Era bastante recurrente la narrativa del viaje del héroe. Un hombre común con un destino que cumplir, un ser maligno que va a evitar a toda costa que esto pase, una mujer o princesa que será la recompensa, la gloria absoluta para el héroe y la muerte segura para el villano. Y como dijo un gran héroe este año, siempre hay daño colateral. Y en este tipo de películas no nos muestran ese daño colateral. De hecho, si lo hacen es solo para reafirmar los roles que tiene cada personaje en ese tipo de películas. Para demostrar que el bueno es el bueno, que el malo es el malo y que la princesa no hace un coño. Y que el personaje gracioso tampoco hace un coño. Pero Lo que el viento se llevó no es una película sobre un héroe o un villano. Es una película donde una mujer tiene que enfrentarse al daño colateral. Si quieres saber más sobre esta película y todo lo que tenga que decir sobre Lo que el viento se llevó, quédate y entérate. Esto es Dulce Salado. Lo que el viento se llevó es una película gringa de 1939, basada en el libro homónimo que saldría en el 36 y fue escrito por Margaret Mitchell. Y solo puedo decir que toda la producción fue una travesía. Y lo que pasó principalmente con la película es que fue una de las primeras mega producciones de Hollywood. Después de todo el auge de Dorothy y el Mago de Oz, quisieron seguir con este ritmo. Pero antes, mejor les voy a hablar de qué va la película. Bueno, más o menos la historia de Lo que el viento se llevó va de Scarlett O'Hara, una niña rica, mimada, bella y bastante deseada por casi todos los hombres de su pueblo. Que por la guerra civil, Scarlett O'Hara lo pierde absolutamente todo. A sus padres, su casa, su fortuna. Esta mujer decidirá luchar y batallar día con día para volver a tener el reconocimiento, la fama y el dinero que tuvieron alguna vez. No tanto por avaricia, sino porque, verga, la pasó mal. La verdad, Scarlett O'Hara es un personajazo. Pero después hablaremos de ella. Y como un dato adicional, esta película pasa al mismo tiempo que Mujercitas, o sea, se basan en el mismo año, en el mismo país, con la misma guerra. Excepto que Mujercitas pasa desde el punto de vista de los ganadores y Lo que el viento se llevó desde el punto de vista de los perdedores. El libro se publicaría, como ya dije, en 1937. Tuvo un impacto inmenso, tanto por lo comercial como por lo cultural. Antes de su publicación ya tenía más de 50.000 libros en reserva, o digamos en preventa se podría decir, y cuando se publicaría finalmente el 30 de junio de 1936, ese primer año venderían más de 1 millón de libros. O sea, 1 millón de libros en un año, no manches. Eso es magia. Y obviamente Hollywood no es tonto. O sea, a veces sí se hacen los pendejos, pero en esta ocasión no se hicieron los tontos. Y el productor Daniel O. Selznick rápidamente fue a Metro-Goldwyn-Mayer así y puso la mesa sobre las cartas. Pero al final sería su misma productora, Selznick Production, la que concretaría más o menos los derechos de autor sobre el libro. Y al final la autora ganaría por ceder los derechos de autor la suma de $50.000, que en la conversión de hoy sería más o menos 1.143.660 y pico con 97 centavos. Y como dijo un personaje del universo de Marvel, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y grandes producciones conllevan a muchas responsabilidades que se reparten en muchas personas, y al final estas personas dependen de un grupo específico y pequeño de personas, que sería como la triarquía. Si alguna de estas tres bases falla, todo se va al carajo. Es que al tener un libro tan pesado y tan importante, siempre se complicaba mucho la escritura de guión, y de hecho se cambió muchas veces a los guionistas. Y de hecho se dice que uno de los primeros guiones tenía más de 400 páginas. 400 páginas. Y acá puede dar una clase de matemática. De una página de guión equivale a 1 minuto de película, o a 1 minuto de un capítulo de una serie. Entonces, 60 capítulos de un guión equivalen a 60 minutos de película, 1 hora. 120 capítulos de guión equivalen a 120 minutos de película, 2 horas. 240 páginas de guión equivalen a 4 horas de película.
Entonces tú ponte a hacer los cálculos, tú ponte a pensar cuántos son 400 minutos de película. No lo pienses, ya hice las matemáticas. Son más o menos 6 horas con 40 minutos de película. ¿Tú vas a ver una película que dura 6 horas? Ni en esa época en la que la gente sí tenía retención, se iban a calar 6 horas de película, casi 7 horas. Yo me vi esas 4 horas y yo estaba sufriendo, yo estaba así. Entonces creo que el mismo productor dijo, ¿quién se va a ver 7 horas de película? Y por lo mismo se peleó mucho con los guionistas y con directores también. Y al final en la producción estuvieron involucrados 7 guionistas, entre ellos estuvo la misma escritora del libro, y a lo largo de toda la producción también estuvieron involucrados 5 directores. Pero al final fueron 3 directores los que terminaron grabando la película, pero no los 3 conjuntos, sino más bien como que uno grabó la primera mitad, otro grabó la otra mitad y el último grabó lo final, o algo así, más o menos. Todo este caos y todo este revuelo hizo que Warner dijo, no les tengo nada de fe. La verdad, yo tampoco le tendría fe. Y también tuvieron un sobrepresupuesto bastante elevado por, digamos, la escala masiva del proyecto, que cada vez iba como en decorados, vestuarios, escenografía, efectos visuales, extras, que de hecho extras hubo muchos. Y al final el presupuesto de la película fue más o menos de 4.3 millones de dólares, que hoy más o menos serían casi 97 millones de dólares. Que considerando las películas que salen hoy en día, o sea, es caro obviamente, pero está en ese punto medio, es caro, pero no tanto como otras producciones que sí gastan 250 millones, imagínate. Y de hecho, una película que más o menos costó lo mismo sería Alien Covenant del 2017. Otros problemas que hubo en la producción fue la representación racial y la representación en general de los esclavos. Y de hecho, un grupo afroamericano estuvo dispuesto a boicotear la producción si no eliminaban la escena de los esclavos. Aunque yo no entiendo entiendo por qué, pero no entiendo por qué si el libro va de eso. ¿Sabes? Si la historia va de eso. El motivo de la guerra va de eso. Oye, me acabo de dar cuenta de que mi abuelo nació en el 41. No tiene nada que ver con eso, pero me acordé. Y por lo mismo fue muy polémico la nominación a un Oscar a un personaje de esta película, pero después hablaremos de ese personaje. Fue un proceso largo y multitudinario, y al final se tardarían 2 años en elegir a 2 personajes. Para los personajes principales, Scarlett O'Hara y Red Butler. Y para el casting de Scarlett llegaron a participar más de 1400 mujeres, entre esas primeras actrices gringas, pero al final el personaje se lo quedaría la actriz británica Vivien Leigh. Y el personaje de Red Butler se lo llevaría el actor que creo que también hizo a un zorro, no estoy muy segura, Clark Gable. Y ya tenía todo el casting listo, ya era momento para grabar. Las grabaciones de Lo que el viento se llevó fueron todo un caos, también como la preproducción. En la producción general fue un caos. También fue algo complicado y muy costoso. Se usaron decorados de otras producciones que ya no se iban a utilizar para escenas o para efectos visuales también. De hecho, en la película hay una escena que es bastante impresionante, que se incendia toda Atlanta. Que la verdad, esa escena te pone los pelos de punta, te pone la piel de gallina, ¿no? Eso es cine, hermano. Y para esta escena tuvieron que quemar decorados de varias películas, entre esas la película de King Kong. La película fue grabada en estudios de Hollywood, pero también fue grabada en locaciones reales de California. Y también usaron fachadas reales para grabar ciertas escenas, como la fachada de la mansión Tara. Algo que también fue parte fundamental de la grabación fue el calor. No fue porque incendiaron Tara ni Atlanta. Fue porque en esta película hubo full Technicolor, que es una técnica de cine que le ponía color a las películas. Entonces, para el uso del Technicolor tenían que usar luces específicas que hacía que las temperaturas se elevaran considerablemente. La película duraría entre 125 y 140 días de grabación aproximadamente, y se estrenaría por primera vez el 15 de diciembre de 1939. Uy, ¿por qué estoy hablando así? En Atlanta, Georgia. Basically, holy shit, holy shit. En general tuvo un triunfo descomunal al estilo de
Avengers Endgame, por decir algo. Esta película le fue bien tanto en crítica como en taquilla. Más o menos una taquilla de 403 millones de dólares. La verdad yo no sé si esto es la conversión de ahorita o lo que ganó en su momento. Pero de igual manera eso es plata. Eso es plata. Y también ganaría 8 premios Oscar, 13 nominaciones, que también fue un récord en su época. Y hace unos minutos más o menos le conté que hubo bastante polémica por una de esas nominaciones, y fue por la nominación de Mejor Actriz de Reparto, que lo ganaría Hattie McDaniel, la primera mujer de color que ganaría un Oscar. Y de hecho toda su premiación fue bastante injusta, bastante opacada por el racismo y la segregación que había en su momento. Así como la nominaron, no le invitaron a la ceremonia. Y de hecho el actor que hizo a Red peleó y batalló junto con ella para que la dejaran entrar, tanto así que él mismo amenazó con no ir y difamar a los Oscars si no dejaban que esta mujer fuera en las premiaciones. Y ahí fue que le invitaron a la ceremonia, pero de una forma bastante fea, porque le invitaron pero la pusieron en una mesa aparte, en un rincón bastante alejado de todos, muy lejos de su equipo de trabajo y de su grupo. Ella gana, le dan su premio, pero tampoco la dejan ir al after de la premiación por lo mismo, porque en el lugar donde se hacía el after no permitían gente negra. Y de hecho su premiación quedó bastante en el olvido, tanto así que mucha gente cree, o es de conocimiento popular, que la primera mujer negra en ganar este premio sería la que hizo Gatúbela. Y su premiación se quedó bastante en el olvido por la segregación y el racismo en general. Y curiosamente también por la gente negra que estuvo muy inconforme con esa premiación. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. También comenten. También síganme, por favor. Se les agradece. Y bueno, chao.